Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Para mí es un privilegio muy grande estar compartiendo con ustedes esta mañana. Bueno, en algunos lugares tarde ya, ¿verdad? Mediodía en otros lugares. Y pues bueno, tenemos la oportunidad, el privilegio y también la responsabilidad de usar nuestros talentos para el avance del Evangelio. Y el Señor a través de diferentes métodos nos dejó saber que, bueno, la traducción de videos sería una parte importante, especialmente para el evangelismo en la parte hispana. No solo evangelismo, pero sino también de una manera de enseñanza, ya que mucha de la información que pues se presenta y se predica en inglés duraba mucho tiempo para llegar al español o nunca llegaba. Entonces, siempre tuvimos el deseo de tener un ministerio online compartiendo las verdades de la Biblia que hemos aprendido, ¿verdad? Nuestras experiencias misioneras, en los cursos que hemos tomado, también las experiencias y la información de salud natural y remedios naturales que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de aprender en diferentes países y aquí en los Estados Unidos, en el sanatorio de Wildwood. Y pues siempre fue nuestro deseo y creo que nuestra responsabilidad compartir estas cosas. Y a través de las redes sociales creíamos que era una buena opción. Y pues bueno, eso es lo que empezamos a hacer, pero Dios después de alguna manera dirigió un poquito el ministerio también para dedicarnos un poco a las traducciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo con nuestros diferentes canales. Ahorita en este momento tenemos tres. Uno donde queremos compartir más información de evangelismo para personas no adventistas especialmente y quizá jóvenes. Ese es lo que estamos haciendo ahorita en Backforce Ministry, o ese es el enfoque que le queremos dar ahorita. Tenemos o abrimos otro canal de YouTube que se llama Traducciones Verdad Presente, donde estamos traduciendo información que es como más netamente para adventistas, temas como pues noticias proféticas. Estamos traduciendo a Walter White y a otros personajes también por allá, predicadores. Y también tenemos un canal de salud que se llama Nutre, Salud, número 3, Salud, haciendo referencia al mensaje de los tres ángeles, claro está, donde estamos o donde queremos compartir información de salud. Definitivamente hay bastantes retos, ¿verdad? Que tenemos, como por ejemplo el tiempo, asistencia, pues obviamente recursos, pero el Señor siempre está proveyendo eso y conforme vamos acomodándonos día a día, queremos siempre hacer lo mejor para ministrar a las personas. En este caso, a través de las redes sociales. También tenemos un proyecto que el Señor creo ha puesto en nuestro corazón, que es un canal para jóvenes, donde queremos estar hablando de temas netamente para jóvenes como diversión, música, entre otras cosas. Y también tenemos eso en mente. Pero bueno, como el Señor va proveyendo tanto los recursos como la asistencia, vamos a ver cómo nos vamos desarrollando un poquito más con esa información o con esos proyectos. Pero estoy, como ya dije, muy agradecido de estar compartiendo con ustedes hoy aquí. El tema del cual vamos a hablar aquí, yo creo que es un tema muy importante, ha sido un tema muy importante para mí, ha sido un tema que yo creo que es muy importante para muchos hermanos de la iglesia adventista que queremos o que de alguna manera guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Y mientras que avanzamos en el sermón, nos vamos a ir dando cuenta un poquitito más a lo que nos referimos. Estamos viviendo en los últimos días y Dios está obrando a través de sus agentes celestiales, a través de sus ángeles, a través de sus siervos. Y definitivamente está procurando por un reavivamiento y una reforma. Esto al mismo tiempo nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que sus días son cortos. Y evidentemente, como hemos visto en la historia, en cada momento importante, en el reloj profético de Dios, siempre hay una manifestación satánica de un falso reavivamiento o de un contra-reavivamiento. Y hoy nosotros estamos viviendo en las fronteras del Canaán. Si pudiéramos ver en los momentos bíblicos a través de la gran controversia, podríamos decir que esos son los momentos más importantes de toda la historia de la gran controversia. Claro está la crucifixión de Jesucristo, claro está la salida de Israel del Éxodo, claro está el diluvio, pero todo eso simple y sencillamente fueron sombras de todas las cosas que van a suceder en los últimos días. Y se necesita un revivamiento, se necesita una reforma. Y Satanás sabe esto y nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Él ha ideado infinitos planes para tratar de contrarrestar la influencia divina de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes.
Hoy vamos a hablar de uno de los ataques que yo creo que es muy persuasivo para nosotros, los que queremos o los que con la ayuda de Dios estamos guardando los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Y espero que ese sermón pueda ser una bendición para todos nosotros, para las personas que lo vayan a ver después, y pues evidentemente que pueda ser una bendición para nuestra comunidad, mientras que no solo somos, como bien se decía antes, oidores, pero sino hacedores de la palabra. No podemos seguir escuchando sermones sábado tras sábado, miércoles tras miércoles, sin realmente experimentar un cambio en nuestras vidas. Así que oro para que este sermón sea una bendición y realmente genere un cambio. No es un sermón fácil de predicar y por eso es que tengo que estar atado a mis notas lo más posible, porque ustedes van a ver que puede ser muy fácil de malinterpretar. Y vamos a entender por qué. Si ustedes ven esta imagen en la mente, perdón, si ustedes ven esta imagen en la pantalla, vamos a dar cuenta que es bien llamativa, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que escoger un video en YouTube con una de esas dos imágenes, como se dice en inglés, un thumbnail o una imagen de portada en un video. Si ustedes tuvieran que escoger solo la imagen, un video basado en la imagen, ¿cuál imagen escogerían? Quizás escogerían la imagen a su izquierda o la imagen a su derecha. Vamos a ver que hay muchas cosas que están sucediendo en la iglesia hoy que posiblemente el enemigo ha ideado para apartar nuestra mirada y nuestra atención de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La pregunta que tengo para ustedes hoy es, ¿son las enseñanzas de Cristo? ¿Son las enseñanzas de Cristo? Y noten muy bien a las palabras. ¿Son las enseñanzas de Cristo más atractivas que la ley dominical? Si hubiera un video en YouTube o un sermón en sábado cuando solíamos reunirnos, bueno, en algunos lugares ya nos estamos reuniendo. Cuando usted ve el boletín y dice las bienaventuranzas de Cristo, pasos para la perfección o pasos para vivir una vida cristiana. Y si encontrara otro boletín de la iglesia donde diría, la ley dominical viene, estamos justo antes del fin. ¿Cuál sermón escogería? ¿Cuál sermón escogería? ¿Son las enseñanzas de Cristo más atractivas que la ley dominical en su vida, sí o no? ¿Son las acciones de Cristo más interesantes que las acciones o movimientos del cuerno pequeño de Daniel o Apocalipsis? Estamos más interesados en lo que está haciendo el Papa hoy en día de lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Y quiero mantener el balance aquí, porque muchas de las cosas que estamos diciendo, muchas de las cosas que estamos preguntando, muchas de las cosas que nosotros hacemos y que yo mismo hago, son buenas. Pero el problema aquí es irnos a un extremo. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente mientras que analizamos el tema. Es la doctrina de Cristo. Doctrinas como la santificación, doctrinas como el amor, la doctrina o las enseñanzas como el servicio cristiano. Son todas estas cosas que él enseñó más populares que el saber fechas, eventos o prepararse para debates doctrinales o debates proféticos con el fin de mostrar quién sabe más o quién tiene la verdad. Una vez más, si hubiera un video en YouTube con el título Las enseñanzas de Cristo, cómo ser un buen cristiano, con otro video que diga debate, quién tiene la verdad, ¿cuál video naturalmente es más atractivo? ¿Cuál video, cuál sermón usted escucharía? Usted podrá estar diciendo, bueno, Esteban, esas preguntas son un poco tontas. Es decir, bueno, realmente nos vamos a dar cuenta que mientras que avancemos al tema, el contestar todas estas preguntas va a hacer bastante sentido y nos va a decir qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Nos va a decir quién es realmente atractivo. Son videos o sermones con temas sobre la justificación por la fe, cómo amar a Dios, cómo ser como Jesucristo. Son todos estos temas más vistos en YouTube o en sermones más escuchados. Son todos estos temas más interesantes a nuestra curiosidad humana que sermones o videos sobre el anticristo, sus planes y actos para controlar el mundo. ¿Dónde está nuestro interés? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Si Cristo es atractivo porque
los canales de YouTube que se centran, ¿por qué es que los canales de YouTube que se centran en las enseñanzas de Cristo y tienen a Cristo como centro no son tan, noten muy bien, tan populares como aquellos que se centran en las acciones del papado y los eventos finales, desconectándolo muchas veces de la vida cristiana? No es para nadie un secreto ver que muchos de los canales que se concentran en criticar la iglesia, no es para nadie un secreto que ver que muchos de los canales que se concentran en todas las cosas que están pasando alrededor del mundo son mucho más populares de los canales que hablan acerca de Jesucristo, acerca de la justificación, acerca de vida cristiana, acerca del amor, acerca de la fe. Y noten, ninguna de las dos cosas está incorrecta. Nosotros tenemos que saber, velar y orar, y al mismo tiempo tenemos que estudiar la vida de Cristo para ser buenos cristianos. El problema, una vez más, está en los extremos. Si usted viera en el pasado cuántos sermones o qué tipos de sermones usted ha estado escuchando más constantemente, es ahí donde está su corazón. Y el problema es que muchas veces estos canales o estas predicaciones que se presentan acerca del Papa, acerca de la ley dominical, acerca de vida en el campo, acerca del vegetarianismo, todas estas cosas son válidas y buenas. Y vamos a hablar de eso muy pronto. Pero muchas veces todos estos temas se presentan desconectándolos del propósito de la profecía, desconectándolos de Jesucristo. Y es aquí donde entramos en un problema. Notemos hoy, si Jesucristo tuviera un canal de YouTube hoy, y estoy tratando de hacer preguntas que apelen a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, preguntas que apelen a nuestro contexto actual. Perdón, si Jesucristo tuviera un canal de YouTube o si Jesucristo hoy tuviera un Instagram, tendría más seguidores que un canal o que el mismo Papa presentando sus planes para dominar el mundo. Entre los adventistas, guardadores del sábado, guardadores de la ley y los que tienen el testimonio de Jesucristo, porque sabemos que hay personas dentro de la iglesia adventista que no guardan los mandamientos de Dios. Hay personas dentro de la iglesia adventista que no respetan el testimonio de Jesucristo, que no respetan el espíritu de profecía. Yo no estoy hablando acerca de ellos. Yo estoy hablando a aquellos que queremos o que estamos intentando guardar los mandamientos de Dios y que tenemos, o en otras palabras, respetamos, adoptamos, leemos, estudiamos el espíritu de profecía como el testimonio de Jesucristo. Yo estoy hablando a este tipo de personas. Si Jesucristo tuviera un canal de YouTube presentando sus sermones, tendría más seguidores que el Papa o que el Cuerno Pequeño con su canal para presentar los planes para controlar el mundo. ¿Cuál creen ustedes qué canal sería más popular? Tal vez las preguntas no hacen sentido para ustedes ahorita, pero lo van a hacer durante el avanzar del sermón. Ustedes saben, cuando nosotros hablamos de Jesucristo y vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que muchas de sus enseñanzas fueron centradas en el crecimiento cristiano, en la santificación, en la justificación por la fe, en la transformación. Y sí, hubieron bastantes informaciones que tenían que ver con las profecías, que tenían que ver con los planes del enemigo, pero todas ellas estaban centradas en una cosa, y eso era revelar la gracia del amor. Noten esta frase. Muchos están listos para el fin del mundo. Usted se podrá estar diciendo, bueno, este sermón todavía no hace sentido para mí. Pero nada más les pido que estén conmigo, que pongan atención y con un corazón sincero y con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, puedan aceptar las cosas que se están diciendo y que se van a leer. Muchos están listos para el fin del mundo. Está bien, pero no para encontrarse con Dios. Y quiero que analicemos en esta frase un momentito, porque esta frase presenta términos teológicos profundos y muy diferentes. Una cosa es el fin del mundo y todas las cosas que van a venir con respecto a eso, como las plagas, la ley dominical, la persecución, la angustia y muchas de las otras cosas más que hemos estado predicando y a las cuales también muchos de nosotros y yo mismo nos estamos preparando. Pero no todos estamos preparados para encontrarnos con Jesús. Esta frase es lo que vamos a tratar de explicar y entender en este sermón. Voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia y algunas de las cosas que he estado viendo en las redes sociales dentro de los círculos de adventistas, si pudiéramos llamarlos conservadores, como los llamo yo, adventistas, que queremos y que estamos tratando de guardar los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, lo que significa que respetamos el espíritu de profecía.
voy a compartir con ustedes un poco lo que he experimentado y lo que he visto. Y como ya dije, este va a ser un sermón un poco difícil para predicar y en realidad esta es la segunda vez que lo predico y la primera vez en español. Es un sermón que ha transformado mi vida. Es un sermón o es un tema, es un estudio que me ha permitido ver un poquito mejor las cosas y me ha permitido poner mis prioridades donde deben de estar. Y yo oro al Señor para que podamos entrar en el balance de su palabra y que evitemos de irnos a un extremo o al otro, que muy pronto vamos a ver es una de las estrategias del enemigo para los últimos días. Oremos. Queridos Señor que estás en los cielos, le damos muchas gracias una vez más por este día y queremos pedirle, Padre, que por favor usted nos ayude a entender su palabra. Ayúdenos a entender las estratagemas del enemigo para que podamos tener mucho cuidado en los días en los que estamos viviendo y para que escuchemos su voz y la voz de nadie más. Pueda ser Jesucristo y solo Él glorificado en este momento y que pueda, Señor, entrar a nuestros corazones, controlar nuestras vidas y ayudarnos, Señor, en las cosas que queremos entender y hacer. Ayúdanos, Señor, también a poder digerir, a poder meditar y a poder, Señor, poner en práctica las cosas que usted quiere que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eventos finales. Eventos finales o todo lo que tiene que ver con cosas que van a suceder es algo que realmente nos llama mucho la atención. Si ustedes tienen que hacer un seminario, no es nuevo, tanto aquí en los Estados Unidos como en Costa Rica, donde yo soy, o en algunas otras partes del mundo. Cuando nosotros tenemos seminarios, siempre tratamos de enfatizar las cosas que están pasando. ¿Cuánto más hoy en día, en medio de una pandemia, en medio de desastres naturales, en medio de una crisis monetaria internacional, en medio de conflictos y polarización política? Hoy más que nunca tenemos que resaltar los temas que tienen o que son concernientes a los eventos finales. Para todos nosotros, es decir, nos llama la atención, yo mismo veo muchos videos y muchas noticias o muchos presentadores que hablan con respecto a eventos finales. Yo mismo traduzco estos temas, yo mismo predico acerca de estos temas, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, como guardadores de los mandamientos de Dios y aquellos que poseemos el testimonio del Espíritu de Jesús, o lo que quiere decir los que respetamos el Espíritu de profecía, hemos desconectado de alguna manera las cosas que son importantes. Hemos desconectado el propósito de las profecías. Hemos desconectado el objetivo de los eventos finales, de lo que es importante. Y muchos de nosotros nos estamos preparando para los últimos días, pero no nos estamos preparando para encontrarnos con Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos o tienen una vida en el campo extraordinaria. Muchos ya están preparándose para la agricultura. Muchos están vendiendo sus hogares y saliendo de las ciudades. Muchos están cambiando su dieta y buscando una dieta que les permita tener una mejor salud y una mejor conexión con Dios, porque sabemos que Dios se comunica a través del cerebro y el cerebro tiene que ser limpiado a través de una dieta y de buenos hábitos de salud. Muchos están tratando de ver noticias más que nunca y tratando de entender qué es lo que está haciendo el Papa, qué es lo que está haciendo la política. Y muchos estamos tratando de entender qué es lo que está pasando. Muchos estamos tratando de descubrir si el virus, que tal vez no voy a mencionar muchas cosas porque, bueno, con todas las restricciones que ya a lo mejor vayan a restringir este video, pero muchos están tratando de buscar si el virus del que tenemos ahora fue creado o no fue creado, ¿verdad? Muchos están tratando de buscar todas estas cosas, ¿verdad? Y en cierto sentido, con toda seguridad, debe haber un propósito y un motivo honesto detrás de todas estas cosas. En la Biblia se nos ha dicho que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que velar y tenemos que orar, que tenemos que estar atento a las señales. De hecho, Mateo capítulo 24 es uno de los sermones que Jesús predicó con gran poder. Es uno de los sermones a los cuales el Espíritu de Profecía nos ha llamado mucho la atención y nos ha dicho que tenemos que estudiar acerca de estas cosas porque habla de las cosas que van a pasar en los últimos días. Daniel capítulo 12 y versículo 4 nos dice que al final de los tiempos muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se va a aumentar, dando a entender que el entendimiento de las profecías, especialmente de Daniel y de Apocalipsis, aquellos libros que se enfocan y se centran en los últimos días, iban a ser más estudiados, iban a ser más entendidos. Entonces, con toda seguridad, nosotros en los días en los que estamos viviendo hoy, tenemos que enfocarnos en las profecías, en el cumplimiento de estas
y también tenemos que enfocarnos en las cosas que están sucediendo para que podamos estar preparados. La pregunta es, ¿preparados para qué? ¿Preparados para sobrevivir? ¿Preparados para tener nuestro jardín cuando no podamos comprar y vender? ¿Preparados para tener una buena salud cuando todo el sistema de salud colapse? ¿Preparados para vivir en el campo cuando las ciudades entren en una ley marcial o en un confinamiento? ¿Preparados para qué? Si nosotros nos estamos preparando para eso, no tendríamos ninguna diferencia y no habría ningún contraste con las personas que no son cristianos y que están mucho mejor preparados que nosotros, conocidos en inglés como los preppers, ¿verdad? Si hablamos de personas que están preparados para los últimos días, ellos nos ganan a todos nosotros. Son personas que en su entendimiento ya tienen sus bunkers, son personas que en su entendimiento ya tienen sus comidas en latas y tienen todo lo que necesitan, tanto tangible como conocimiento para sobrevivir en los últimos días. Todos ellos, los preppers, de los cuales son muy conocidos, yo he hecho hice un video acerca de ellos, está en mi canal de YouTube de Breakforce Ministry, todos ellos están muy más preparados que todos nosotros guardadores de los mandamientos de Dios y los que tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Mis hermanos, nosotros no nos estamos preparando para sobrevivir. Nosotros no nos estamos preparando para vivir cómodamente en esta tierra. Nosotros no nos estamos preparando simple y sencillamente para salir de las ciudades y vivir en el campo. Nosotros no nos estamos preparando para aprender remedios naturales, para cambiar nuestra dieta. Nosotros no nos estamos preparando para estas cosas. Todo esto es parte de las actividades del remanente de Dios. Todas estas cosas son parte del estilo de vida. La pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué nos inspira a vivir en el campo? ¿Qué nos inspira a guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué nos inspira cambiar nuestra dieta? ¿Qué nos inspira estar atento a las señales para la ley dominical, las plagas, la persecución? ¿Por qué es que estamos atentos a estas cosas? Déjenme les cuento una historia. Y a lo mejor esto vaya a hacer un poquito más sentido para muchos de ustedes. Como director del ministerio he tenido la oportunidad de comunicarme con muchas personas y pues bueno, he hablado con diferentes personas. Tengo un amigo que me contó la historia acerca de una pareja que vivía aquí en los Estados Unidos. Esta pareja, cuando escuchó un sermón de un predicador muy influyente y un predicador muy famoso en las redes sociales, diciendo que la ley dominical venía muy pronto y que muy pronto las ciudades iban a pues entrar en un confinamiento y si no salíamos de las ciudades, no iba a haber tiempo para salir más de las ciudades. Y son todas estas cosas que realmente están en el espíritu de profecía. Pero este evangelista, esta persona muy influyente y muy famosa en las redes sociales, empezó a predicar estas cosas poniendo fechas específicas. Ok, déjenme ver aquí, parece que apareció algo. Empezó a poner cosas, fechas y empezó a poner eventos específicos. Y esta pareja que vivía en los Estados Unidos, al escuchar estas cosas, dijeron, es momento de salir de las ciudades. Ellos entonces tomaron sus ahorros y compraron una casa en su país de origen. Salieron de los Estados Unidos y compraron una casa bastante grande, bien acomodada, fuera de la ciudad, en el campo, donde según ellos pudieran vivir ahí tranquilos hasta que Jesús viniera. Para ellos entonces no pasar por las plagas, por la persecución o por alguna cosa como esa. Cuando la fecha vino y las cosas no se cumplieron como este evangelista predicador muy influyente dijo, esta pareja se sintió muy chasqueada. Tan chasqueada que, bueno, pues regresó continuaron trabajando, ahorrando bastante dinero y pues bueno, en este momento la casa en su país natal, en el campo, una casa bien grande, bien acomodada, está pues cayéndose, abandonada en ruinas porque nadie está viviendo ahí. ¿Cuál fue la motivación de la aparente preparación de estas personas? Ellos estaban listos para el fin del mundo, en el campo, con una buena casa y con bastantes reservas. Pero yo me pregunto que si Jesús hubiera regresado
¿hubieran ellos sido salvos? Esa es la pregunta. ¿Hubieran ellos estado listos para encontrarse con Jesús cara a cara? Porque una cosa muy diferente es estar listo para los eventos finales, así como los preppers. Una cosa muy diferente es ser vegetariano, una cosa muy diferente es vivir en el campo, una cosa muy diferente es tener todas las reservas y tener todo el conocimiento en agricultura y poder subsistir en los momentos de crisis y de persecución. Y otra cosa muy diferente es ver a los ojos aquel ser que lo conoce, que lo entiende y que sabe cuáles son sus pasiones más internas, posible algunas que usted no haya podido vencer. Mi pregunta es, ¿va a poder ver a Jesús, va a poder usted ver a Jesús cara a cara, viviendo en el campo, siendo vegetariano y teniendo agricultura, sabiendo todo acerca de la ley dominical? ¿Fue su corazón transformado a través del amor a su verdad? Déjenme les cuento otra historia muy similar. Tengo otro pastor que me escribió, un pastor de Nicaragua, diciéndome que estaba un poco preocupado por algunos de los tipos de predicadores que estaban en las redes sociales con mucha influencia, muchos seguidores, predicando y enfatizando y una vez más en un cierto sentido alarmista, vamos a hablar un poquito de esto, acerca de los eventos finales con el fin de influenciar a las personas para tomar decisiones. Este pastor me dijo que tenía un miembro en su iglesia y su iglesia escuchó a este evangelista en las redes sociales muy popular, muy conocido y que también una vez más estaba predicando de que ahora otra crisis iba a venir. Esta crisis iba a venir muy pronto y que no vamos a tener más de cierto tipo, de una específica fecha para tomar la decisión. Esta muchacha, miembro de la iglesia del pastor en Nicaragua, una persona muy estudiada, una persona con recursos, hizo exactamente lo mismo. Impulsada por el miedo, impulsada por el miedo. Dejó su trabajo, vendió su hogar, salió de la ciudad y se fue al campo. Se quedó ahí por un determinado tiempo hasta que se dio cuenta que la cosa no era igual. No sabía plantar, no se había preparado y no había nada que le motivara con un amor indescriptible estar ahí. No hizo las cosas por amor, la hizo por miedo. Cuando las cosas que este predicador famoso en las redes sociales dijo no se cumplieron, la muchacha regresó a la ciudad, consiguió otro trabajo y está fuera de la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué motivaba a estas personas y a muchos de nosotros? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas que hacemos? Quizá no nos hemos dado cuenta, pero a muchos de nosotros nos motiva o nos inspira el miedo a morir. Ustedes saben, tenemos el deseo de sobrevivir. Tenemos un sentido de supervivencia. Y es por eso que muchos, no todos con toda seguridad, pero es por eso que muchos caemos bajo esta trampa de desconectarnos de Jesucristo y afianzarnos de las cosas que creemos que nos pueden para la mente, que nuestra vida está allá. Jesús dijo, y Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo dijo que nuestra vida está allá, en la patria celestial. Estamos listos nosotros para morir. Estamos listos nosotros hoy en día para encontrarnos con Jesucristo, verle a los ojos y ser acepto en su amor. La motivación que muchos de nosotros tenemos, la motivación que muchos de los guardadores de los mandamientos y aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo tienen, la motivación que muchos tenemos es la motivación de supervivencia. Pero Jesús dijo en su palabra que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo me pongo a pensar de vez en cuando en los mártires. Ustedes saben, los mártires estaban siendo perseguidos, los mártires estaban listos para morir por amor a Jesucristo, por amor a su palabra. Si nosotros estamos realmente preparados para los últimos días, deberíamos estar en paz para morir, porque sabemos que vamos a ser salvos. Esto me hace pensar en la historia de un anciano que cuidaba aquí, un anciano que trabajó toda la vida como misionero. Fue una de las personas que ayudó a fundar aquí esa institución en la que estoy, Wildwood, el cual es la institución más antigua todavía existente en lo que tiene que ver con remedios naturales y evangelismo.
Es la institución que adoptó la obra médico-misionera que se le fue dada a Madison y que fue extendida a través de John Tyndall, que vino como inspiración de la visión de 1910 de Elena de White, de ministrar a las ciudades a través de la obra médico-misionera. Este hombre, anciano, cuando lo cuidaba o cuando estaba con él, trabajó aquí y ayudó inclusive casi a fundar esta institución. Una persona que trabajó casi desde su juventud hasta sus 80 y resto de años en la obra misionera. Cuando estaba en su cama, él dijo, estoy con miedo. Y preguntamos, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? Y dice, estoy con miedo de encontrarme con Jesús. Y yo me pongo a pensar, wow, I mean, like, toda la vida viviendo en el campo, casi toda la vida siendo vegetariano, toda la vida predicando, enseñando, toda la vida amonestando, instruyendo, casi toda la vida estudiando su palabra, entendiendo la obra médico-misionera, casi toda la vida sirviendo. Y aquí tenemos a un señor que ante los ojos humanos y ante mis ojos era y es un héroe del evangelio, sirviendo tantos años sin un trabajo secular, sirviendo tantos años en el ministerio de sostén propio sin recibir salario, sirviendo, enseñando, instruyendo, estudiando y viviendo un estilo de vida que, conforme a lo que nosotros sabemos del espíritu de profecía, es impecable. Y aquí, justo en su lecho, él dijo, estoy con miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de encontrarme con Jesús. No sé si voy a ser salvo. Y cuando me pongo a pensar en eso, me pregunto, wow, puede ser que yo, Esteban Beckford, me esté enfocando en saber todo de agricultura, me estoy enfocando en saber todo acerca de la ley dominical, me estoy enfocando en saber todo acerca de lo que hace el Papa y qué tipos de sueño tienes y cuáles son sus planes. Tal vez me estoy enfocando en qué es lo que tiene la vacuna o qué no tiene. Tal vez me estoy enfocando en todas estas cosas, de dónde vino el virus, de dónde no vino. Tal vez me estoy enfocando en tener la mejor dieta, tal vez me estoy enfocando en tener la mejor casa, tal vez me estoy enfocando en tener la casa fuera de la ciudad y viviendo en el campo. Pero aún así no estoy en paz con Dios. Me estoy preparando para el fin de los tiempos, pero no me estoy preparando para encontrarme con Jesús. Y no quiero que Satanás nos meta en la tentación, como muy bien vamos a ver ahorita, de llevarnos a los extremos. Estas cosas son importantes, mis hermanos. La reforma pro salud, el vivir en el campo, todo eso es importante, nos va a ayudar a tener una mejor conexión de Dios. Estos son medios para entender, para conocer, para amar más a Jesús. Pero si todas estas cosas no nos están transformando el carácter, entonces hay un problema. Y vamos a ver muy pronto que el problema no está en eso. El problema está en los receptores de esas verdades. El problema tiene que ver con justificación por la fe. El problema tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo. El problema tiene que ver con la comunión con Dios. A muchos nos inspira el deseo de supervivencia. Pero el tener todas estas cosas no nos van a servir de absolutamente nada si nuestro corazón no está en paz con Dios. Hablando de estas mismas cosas, la Biblia nos dice que en el amor no hay temor. Que no se les olvide esa palabrita amor porque vamos a estar hablando de ella, acerca de ella ahora en nuestro siguiente tema, la parte número 2. Pero la Biblia nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted quiere vivir en el campo porque tiene miedo, si usted no quiere ponerse la vacuna porque tiene miedo, si usted está estudiando la ley dominical porque usted tiene miedo de lo que va a pasar y no estar preparado, la Biblia me dice que hay algo erróneo ahí. Pero si yo estoy evitando ponerme la vacuna, no debería ni decir eso, es capaz que este video hasta va a ser bloqueado, pero si yo estoy estudiando la ley dominical, si yo estoy estudiando acerca de los eventos finales, si yo estoy queriendo vivir en el campo porque yo amo a Jesucristo y porque sé que es lo correcto, si yo estoy haciendo todas estas cosas y por ende estoy viendo una transformación en mi vida, entonces estoy en el camino correcto. Entonces estoy en el camino correcto. La Biblia nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no se nos olvide esa palabrita,
conocido a Dios. Nuestro versículo fue Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y aquí entramos a un tema que todos nosotros conocemos, a un tema que ya es hasta muchas veces aburrido. Nosotros hacemos las cosas no por ir al cielo, sino porque ya somos salvos. El problema es que muchos de nosotros, y mi experiencia ha sido que dentro del círculo conservador del adventismo, muchos de nosotros estamos haciendo todas estas cosas que son buenas, pero usted se da cuenta que nuestro corazón no está siendo regenerado. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Nos estamos enfocando en los eventos finales, nos estamos enfocando en la ley dominical, nos estamos preparando para las cosas que han de venir, pero se nos olvida que la preparación no solo es exterior, sino que también es interior. Mis hermanos, los eventos finales, las plagas, la ley dominical, la persecución, la salida de las ciudades, el no comprar y el vender, la marca de la bestia, todas estas simple y sencillamente son antesalas de lo que es la segunda venida de Jesucristo. Ese es el día que todos nosotros anhelamos. Es el día que todos nosotros estamos esperando. Nosotros queremos que estas cosas se acaben para encontrarnos con Jesucristo, para verlo cara a cara. Yo he pensado en aquellas personas que les gusta hablar acerca de los eventos finales, que les gusta hablar acerca de la ley dominical, que les gusta hablar acerca del Papa, y eso es lo que les motiva. Ustedes saben, muchas personas, pienso yo, cuando lleguen al cielo y ya no haya más Papa, y ya no haya más ley dominical, y ya no haya más controversia, me pregunto si esas personas van a estar si se van a aburrir o qué. Porque todo lo único que a ellos les preocupa, lo único que ellos hablan es acerca de estas cosas. Y muchas veces nos desconectamos o lo desconectamos acerca de lo más importante que es Jesucristo. Y ahora, yo no estoy diciendo que todas las personas que presentan estos temas son culpables. No, 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 no. Muchas veces la culpa está en nosotros, en cómo recibimos estos temas y en nuestra mente las desconectamos de Jesucristo. Muchas veces todas estas cosas en algún momento son presentados sin la justicia de Jesucristo. Y hemos caído en un estado mental o espiritual de que en cierto modo tenemos que hacer estas cosas para estar bien. La Biblia nos presenta completamente todo lo contrario. La Biblia nos dice y nos presenta que lo más importante es prepararnos para venir al encuentro de tu Dios. Yo te pregunto hoy, mi querido hermano y hermana, ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? ¿Estás preparado o preparada para verle cara a cara? ¿Ha sido tu corazón transformado, regenerado? ¿Te sientes en paz con Él? ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a preguntar? Ustedes saben, he conocido a muchas personas en mi experiencia dentro de la iglesia, muchas personas que predican lo que llamamos la verdad presente, salida de las ciudades. He conocido a muchas personas que predican mucho acerca de la ley dominical. Y para hacerles un poco más directo, tengo a un amigo muy querido en mi país, Costa Rica. Él es una de las personas que se sabe todas las profecías, las fechas de memoria. Una persona que es muy estudiosa de la Biblia. Es una persona que inclusive conoce muy bien las cosas que están pasando hoy en día. Es una persona que vive en el campo, es una persona que es vegetariana, es una persona que trata de hacer lo mejor posible para guardar los mandamientos de Dios. Es una persona que estudia el testimonio, el espíritu de profecía. Es una persona que hace exactamente todo lo que puede conforme la mayor capacidad de sus facultades. Pero usted sabe, es una persona que está a punto de divorciarse, porque es una persona tan rígida que no ha mostrado ser humilde, no ha mostrado ser comprensible con su esposa. Su esposa hoy está fuera de la iglesia y está a punto de divorciarse. Usted sabe, he conocido personas en otros lugares de que he estado como misionero, que predican, que entienden, que saben, pero cuando usted habla con ellos se dan cuenta, simple y sencillamente hablando con ellos por sus frutos, cuando está en su casa, de que no hay una real transformación, que no hay una transformación, una sinceridad del corazón.
Le pueden decir a usted todo acerca de la ley dominical, acerca de las plagas, acerca del papado, pero cuando usted les pregunta acerca de la justificación por la fe, cuando usted les pregunta acerca de la transformación, cuando usted les pregunta acerca del perdón, rechazan eso, porque tienen problemas con un hermano o porque odian o detestan al hermano que no piensa como ellos. Yo me pregunto, wow, esta persona parece muy espiritual, pero si por todo lo que predica y por todo lo que hace, pero si va al cielo y resulta que el hermanito que no cree como él, si también se arrepiente y va al cielo y se encuentra en el cielo, ¿cómo va a ser? Mis hermanos, hay un entendimiento exterior de lo que significa la palabra de Dios, pero no hay una transformación interior. No hay una transformación interior. Hace unos cuantos meses me escribió una de las personas que tiene un canal de YouTube muy grande que se especializa mucho en la predicación de los eventos finales. Y una persona muy conocida, una persona que si digo el nombre todos ustedes van a saber quién es, ¿verdad? Un canal muy grande. Y esta persona me preguntó para poder usar uno de los videos que yo traducí y poder ponerlo en uno de sus canales. Una persona que en los videos se ve muy espiritual, una persona que en los videos conoce bastante, una persona que vive en el campo, una persona que es vegetariana, una persona que vive la Biblia, por lo menos en los videos, a mayor punto, ¿verdad? A todo lo que se pueda. Por lo menos eso es lo que se ve en los videos. Pero cuando yo le dije a la persona, discutí un poquito con la persona, yo le dije, mira, algunas de las cosas que ustedes predican yo no las comparto. Entonces tenemos que hacer, usted puede usar el video, pero tenemos que hacer una aclaración aquí para que las personas piensen que yo no estoy trabajando con ustedes porque algunas de las cosas que ustedes dicen yo creo que no son bíblicas. Eso fue lo único que dije. La persona entró en un estado de, bueno, no sé, a través del mensaje de texto que no me mostró nada de comprensión de cómo se trataría un cristiano. Y yo me quedé pensando, bueno, yo dije, wow, hasta me ofendí un poco y tuve también el deseo de responder de una manera airada, pero no lo hice. Y yo dije, wow, Señor, realmente muchas veces uno es así. Hace todo, guarda la ley, pero nuestros corazones no están regenerados. En muchos de los sermones que predico, trato de enfatizar, después de que aprendí un poquito acerca de estas cosas, trato de enfatizar siempre a Jesucristo. Y muchas de las personas que ven muchos de mis videos, a muchos me preguntan, oh, usted es un niño, no sabe acerca de nada. Y otros me dicen, oh, le falta más estudio, vaya a estudiar la palabra del Señor. Y cuando yo veo, estoy hablando acerca de la justificación por la fe. Cuando yo veo, estoy hablando acerca del amor. De hecho, si usted va a YouTube hoy y ve los videos que hablan acerca de la ley dominical, los videos que hablan acerca del papado, los videos que hablan acerca de los planes para un nuevo orden mundial, siempre van a tener más vistas de los videos que hablan de la justificación por la fe, de los videos que hablan de las normas cristianas, de los videos que hablan del perdón, de la consagración, de los videos que hablan de la santificación. Esto nos dice que las personas, especialmente las personas dentro de nuestro círculo, que creemos que guardamos los mandamientos de Dios, que creemos que estudiamos el Espíritu de Profecía, estamos escogiendo las cosas que nos interesan, las cosas que son interesantes. Hemos cambiado a Jesucristo por el Papa. Hemos cambiado la santificación por la ley dominical. Hemos cambiado el encuentro, la relación, la comunión con Jesucristo por los eventos finales. Y alguna de esta parte lo han hecho los predicadores que presentan estas cosas y otra parte las hemos hecho nosotros, que mientras que se nos presentan estas cosas, las desconectamos. Ustedes saben, cuando yo entré a la iglesia, escuchaba mucho a Esteban Bor. Y Esteban Bor es uno de los pastores más que presentan la Biblia de una manera más clara y hasta hoy yo lo sigo escuchando mucho y lo traduzco cuando tiene sermones en inglés. Pero cuando yo lo escuchaba, él ensalzaba mucho a Jesucristo y lo sigue haciendo. Él hablaba mucho de Jesucristo. Él decía, las profecías son Jesucristo, Él es el centro. Pero mi mente yo lo desconectaba y cuando yo iba a hablar con mis amigos, les hablaba acerca del Papa, les hablaba acerca de la marca de la bestia, les hablaba acerca del anticristo, les hablaba acerca de todos los eventos finales. Y Jesucristo se me olvidaba. Tenemos la tendencia natural de irnos a los extremos y desconectar las realidades de la Biblia. Y vamos a ver por qué. Así que, mis hermanos, hay muchas personas que queremos hacer las cosas correctas. Hay muchas personas que nos deleitamos en la verdad presente, pero hemos separado la verdad de lo presente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos de nosotros nos deleitamos en la verdad presente, pero no hemos sido transformados por esa verdad. De hecho, la señora White, hablando de estas cosas, ella escribe que conforme vaya acercándose a la tempestad,
muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron, escuchen muy bien esta palabrita, santificados por la obediencia a la verdad. Muchos dicen, oh sí, yo soy obediente, yo guardo los mandamientos, guardo el sábado, yo me estoy tratando de ir al campo, yo soy vegetariano. Mis hermanos, se nos olvida que sí, eso es cierto, pero también la verdad es una persona. Y Jesucristo ha hablado mucho más acerca del perdón, ha hablado mucho más acerca de la justificación por la fe, ha hablado mucho más acerca de la fe, ha hablado mucho más acerca de la dependencia de Cristo, ha hablado mucho más acerca de una vida pura que es reflejada en su casa, en lo secreto, con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo es usted? Me acuerdo de uno de los familiares de mi esposa. Él dejó la iglesia porque uno de los ancianos era muy estricto con él. Y él decía que cuando llegaba a la iglesia, el anciano, no corre a la iglesia, eso es cierto, ¿verdad? El anciano decía, no coma en la iglesia, bueno, eso es cierto, hay que tener respeto. O no haga eso, no haga lo otro, ¿verdad? Pero no había cortesía, no había amor, solo había severidad. El muchachito, el familiar de mi esposa, hasta hoy está fuera de la iglesia. Y una de las cosas que él se recuerda es, yo no regreso a la iglesia porque aquel anciano era un hipócrita, mientras que venía a regañar a todo mundo a la iglesia, a todos los jóvenes de la iglesia, sus hijos estaban fuera de la iglesia y hasta hoy los hijos están fuera de la iglesia. Entonces, mis hermanos, realmente estamos siendo santificados por obediencia a la verdad, realmente amamos a nuestras esposas, realmente amamos a nuestros hijos, realmente estamos demostrando el carácter cristiano que muchos demostramos en los videos o en los sermones o en la iglesia, realmente estamos demostrando ese carácter dentro de la casa donde nadie nos ve. Ella sigue diciendo, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Ella continúa diciendo, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Noten muy bien, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a sus almas, descarriar almas. Aunque se gozaron un día en la verdad, ella dijo, no fueron santificados, yo creo que esto va a funcionar, dice, no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Mis hermanos, no basta solo con gozarse en la verdad, no basta con predicar el mensaje de los tres ángeles, no basta solo con vivir en el campo o ser vegetariano, no basta con ser un predicador de la verdad presente, tiene que haber una santificación por la obediencia a la verdad. Nosotros sabemos que la verdad también es Jesucristo. Noten esta cita. No, perdón, esta es la misma. Aquí hay otra cita que dice, la brevedad del tiempo demanda una energía que aún no se ha despertado entre los que se aseguran a creer la verdad presente. Se necesita una religión, noten muy bien, una religión personal, a la vez que una actitud de arrepentimiento y fe y amor. Son muchos de los elementos o muchos de los temas que en muchos de los círculos conservadores de la iglesia adventista no se hablan, no son populares, no son vistos. A nadie le interesa arrepentir, a nadie le interesa la fe, esas son cosas que ya se entienden. A nosotros nos interesa saber qué es lo que está haciendo el papado, nos interesa saber cuándo viene la ley dominical, nos interesa cómo Parece que se nos cayó la conexión, mis hermanos. Vamos a esperar a ver si nuestro hermano Esteban se conecta. Am, Mientras tanto, mis hermanos, mientras de nuestro hermano Esteban se reconecta, vamos a poner un poco de... A mi hermano Esteban, ya se regresó entonces. sí, Ya, parece adelante, mi hermano. que se, ok, Ok, parece listo, mi como que se hermano. hubo desconectado. Ok, Sí, adelante, disculpen, hermano. esa es Adelante, una de hermano. las desventajas de vivir en el campo, ¿verdad? El internet muchas veces no es tan bueno. Así es. Pero bueno, seguimos aquí diciendo que tiene que ver con algo que es interno, tiene que ver con algo que es de las pasiones, tiene que ver con algo que es aquí, ¿verdad? Tiene que ver algo con el vencer el pecado, ¿verdad? Ya hay otra cita donde ella nos dice
lo siguiente: el amor puro es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. El amor por la influencia y el deseo de que otros nos estimen pueden producir una vida bien ordenada y con frecuencia una conversión intachable. El respeto propio puede inducirnos a evitar la apariencia de mal. Un corazón egoísta puede ejecutar acciones Mis hermanos, parece que estamos teniendo fluyen. problemas. Aquí mi hermano Esteban. Adelante, se está cortando un poquito. Está Adelante, mi cortando un hermano Esteban. poquito. Adelante, Ok. mi hermano. Sigue diciendo que las acciones que influyen de un corazón tal pueden estar privadas del sabor de vida, de los frutos de la verdadera santidad, de los principios, miren muy bien, del amor puro. Debe albergarse y cultivarse el amor porque su influencia es divina. Usted puede ser un predicador de la verdad presente, pero todo eso puede ser simple y sencillamente una chapada. No hay un amor puro. Ella dice en Joya los Testimonios, la razón por la cual los ministros o los laicos que predican, o podríamos decir que practican también la verdad presente, no tienen más éxito, consiste en que son deficientes. ¿Muy deficientes en qué? En fe, en esperanza y en amor. Y vamos a ver por qué amor es muy importante en nuestro siguiente sermón. Pero una vez más, ella dice, existe el peligro de que los ministros que profesan creer la verdad presente se sienten satisfechos con presentar solamente la teoría, mientras que sus propias almas no sienten su poder santificador. Algunos no tienen el amor de Dios en su corazón para ablandar, moldear y ennoblecer sus vidas. Mis hermanos, una vez más, ella nos presenta aquí que el problema no es la verdad presente. El problema no está en la vida en el campo. El problema no está en la reforma pro salud. El problema no está en guardar los mandamientos de Dios. Estas cosas nos ayudan. El problema no es la verdad presente que nos lleva a extremos o al fanatismo. El problema somos nosotros. Hemos hecho de la teoría del evangelio la letra del evangelio. Hemos hecho esta teoría nuestro principal motor y razón de ser. Solo la letra, solo la teoría. Pensamos que hacer cosas o pensamos que el hacer esto o el predicar esto o el entender esto nos da una garantía para el cielo. Y no es así. En la Biblia ya encontrábamos ese problema y era muy popular con los fariseos. De hecho, Jesús dijo, hablando de los fariseos, que hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Eran personas que practicaban la ley, eran personas que entendían la ley, eran personas que si estuvieran hoy, estuvieran predicando acerca de la ley dominical y las cosas que van por suceder. Serían personas que estuvieran viviendo en el campo, pero por dentro no habían sido transformados. Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo a los discípulos, les dijo, porque si os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Notan? Cristo sabía que los fariseos eran obedientes. Cristo sabía que los fariseos tomaban la ley como era, pero por dentro no eran justos. Por fuera había mucha justicia, pero por dentro no eran justos. Mis hermanos, ¿cuántos hay de nosotros en esta reunión que nos gozamos en el mensaje de los tres ángeles? Que nos gozamos en la vida en el campo. Mis hermanos, yo me gozo de vivir en el campo. Yo me gozo de ser vegetariano. Yo me gozo de estudiar la ley dominical. Yo me gozo de estudiar, de entender qué es lo que está pasando en los últimos días. Pero me gozo también en pedirle perdón a mi esposa. Me gozo también en humillarme. Me gozo también en una vida santificada, una vida humilde. Me gozo en la humildad. Me gozo en depender de Jesucristo, en tener fe. Y es aquí donde tenemos que tener el perfecto balance. Ya que el tiempo se nos está acabando, quiero decir que Satanás está acechándonos y él sabe que los días son cortos. La Biblia nos dice que para que él no gane ventaja, no podemos ignorar sus maquinaciones.
No podemos ignorar sus maquinaciones. Es un consejo que recibimos de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Y esta es una de las estrategias que Satanás tiene hoy para los adventistas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ella dice, por experiencia propia, hemos aprendido que si Satanás no logra mantener a las almas atadas en el hielo de la indiferencia, intenta empujarlas hacia el fuego del fanatismo. ¿Qué quiere decir eso? Leamos la cita completa para entenderlo mejor. Por experiencia propia, hemos aprendido que si Satanás no logra mantener las almas atadas en el hielo de la indiferencia, intenta empujarlas hacia el fuego del fanatismo. Cuando el Espíritu del Señor se manifiesta entre su pueblo, también el enemigo aprovecha la oportunidad para obrar, procurando amoldar la obra de Dios conforme a los rasgos particulares y no santificados de diferentes individuos que trabajan en esa obra. Por lo tanto, siempre existe el peligro de hacer decisiones imprudentes. Muchos llevan a cabo una obra que ellos mismos han inventado, una obra que Dios no ha impulsado. Sin embargo, en lo que concierne a la obra aquí en Battle Creek, dice ella, no ha habido fanatismo. Hemos sentido la necesidad de protegerla por todos lados con su sumo cuidado. Y noten muy bien, porque si el enemigo puede empujar a la gente hacia los extremos, y así es como ella define fanatismo. Fanatismo no es solo una persona que pone fechas. Fanatismo no es solo una persona que se va a un extremo completamente. Fanatismo es simple y sencillamente es no estar en el balance que presenta la palabra de Dios, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, ya sea liberal o progresista o ya sea conservador. Y vamos a hablar de eso en nuestro siguiente sermón. Pero ella dice que si el enemigo desea y quiere empujar a la gente hacia los extremos, estoy leyendo aquí, queda bien complacido. Satanás quiere que todos nosotros en estos últimos días estemos en un extremo o en el otro. De esa manera, sigue diciendo, puede hacer más daño que si no hubiese habido un despertar religioso. Mis hermanos, esto es terrible. En otras palabras, es mejor para Satanás que las personas se vayan a los extremos, que haya un mismo reavivamiento. Cuando hay un reavivamiento, cuando Satanás no logra tener a la gente fría en el hielo de la indiferencia, es decir, no me importa. Cuando las personas, en otras palabras, empiezan a estudiar un poquito de la Biblia, cuando las personas empiezan a decir, la vida en el campo es cierto, cuando las personas empiezan a decir, tengo que cambiar mis hábitos, cuando las personas empiezan a estudiar un poquito la Biblia, Satanás dice, ya está saliendo de la indiferencia, ahora voy a llevarlo al fanatismo. Voy a llevarlo completamente al otro lado y vamos a ver por qué eso es un peligro en nuestro siguiente sermón. Pero ella sigue diciendo que eso hace más daño que si nunca hubiera habido un despertar religioso. Sigue diciendo, sabemos que jamás se ha hecho un esfuerzo religioso en el cual Satanás no haya hecho los mayores intentos de entremeterse. Y en estos últimos días lo hará como nunca antes. Se da cuenta de que su tiempo es corto y obrará con todo el engaño de la injusticia para mezclar errores y opiniones incorrectos dentro de la obra de Dios y forzará a los hombres a asumir posiciones falsas. Hermanos, tenemos que terminar, pero en nuestro siguiente sermón vamos a regresar a esta cita. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que nos inspira a nosotros a ser cristianos? ¿Qué es lo que nos inspira a nosotros a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe y tener el testimonio de Jesús? ¿Qué es lo que nos inspira a nosotros a hacer lo que es popular? ¿Estamos enfocados en las cosas que debemos hacer? ¿O realmente estamos siendo ministrados por la presencia de Jesucristo? Voy a dejar esta cita para la siguiente, pero voy a terminar con esta. Dice, frecuentemente se alude a la brevedad del tiempo como un incentivo para buscar justicia y hacer de Cristo nuestro amigo. Para nosotros, este no debería ser el gran motivo, porque tiene sabor a egoísmo. ¿Será necesario que los terrores del día de Dios se tengan que colocar delante de nuestra vista para que nos decidamos a hacer el bien movidos por el temor? Ella continúa
y dice, esto no debería ser así. Ella dice, Jesús es atractivo. Es Cristo suficiente en nuestras vidas. Es Cristo el que nos inspira a seguir adelante. Es Jesucristo el que nos inspira a guardar la ley, a ser vegetarianos, a saber de la ley dominical, a vivir en el campo. Es Jesucristo el que nos inspira a predicar la profecía. Es Jesucristo el que realmente inspira nuestras vidas. Ustedes saben, en este sermón hemos identificado el problema que muchos de nosotros tenemos o que muchos dentro de la iglesia, especialmente en la ala conservadora, tienen, que es concentrarse en las cosas que están haciendo y dejando de un lado a Jesucristo. Muchos de nosotros nos concentramos en guardar los mandamientos de Dios, en hacer todas estas cosas que son importantes para los eventos finales, pero no nos examinamos adentro para ver si estamos en paz para la segunda venida, para encontrarnos con Jesucristo. ¿Entienden? Muchos de nosotros estamos preparados exteriormente para los eventos finales, pero no estamos preparados interiormente para encontrarnos con Jesucristo. Cuando los eventos finales simple y sencillamente son la antesala de lo más importante, que es encontrarnos con Jesucristo. Y hemos hecho los eventos finales nuestro evangelio y no a Jesucristo. Hemos podido reconocer en este tema que esto es un problema dentro de nuestra ala conservadora y puede ser un problema en su vida o en la mía. En nuestro siguiente sermón vamos a ver cómo el no entender la historia nos puede jugar una mala pasada. Si no entendemos nuestra historia, estamos listos para repetirla y fracasar. Vamos a ver cómo en 1888 muchos de los conservadores tuvieron el mismo problema y muchos fallaron al principio. Vamos a ver esto en conexión con la parábola de Mateo 25 y las 10 vírgenes, y también vamos a hacer un énfasis del mensaje de la Odisea. También vamos a estudiar lo más importante. ¿Por qué es que tenemos este problema? ¿Por qué es que tenemos estos extremos? ¿Y cuál es el plan de Satanás para llevarnos aún más a cada vez a los extremos sin ni siquiera darnos cuenta? También vamos a estudiar, obviamente, cómo podemos salir de estos extremos y tratar de mantenernos en el balance correcto que el Señor nos ha presentado. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, le damos gracias por su amor. Le damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que tuvimos en la conexión, me parece que el mensaje se pudo haber dado. Oramos, Señor, para que sobre todas las cosas Jesucristo siempre pueda ser el único. Oramos, Señor, para que Jesucristo pueda ser el primero y para que pueda ser el último en todo lo que hacemos. Señor, queremos a Jesucristo y no al Papa. Queremos, Señor, la santificación y no la ley dominical. Queremos, Señor, ser transformados por su gracia y no debates. Aunque todas estas cosas son importantes saberlas, Señor, de nada nos sirve si nuestro corazón no está regenerado. Por favor, Señor, ayúdenos a ser transformados y santificados por obediencia a la verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad. Permita, Señor, que Él y solo Él sea justificado, que Él y solo Él sea glorificado en nuestras vidas, y de esta manera, Señor, amándolo y siendo transformados, podamos, Señor, entonces hacer todo lo demás que Él nos ha pedido, como estudiar, vivir en el campo, tener buenos hábitos de salud y, pues, evidentemente, predicar la profecía. Ayúdenos, Señor, a poder identificar los planes y las estrategias del enemigo y ayúdenos a conectarnos en nuestro siguiente tema. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.